Bienvenidos a Casa y Vida. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Dispón tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Dale un aplauso al Señor y prepárate para recibir su palabra. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida es un lugar de refugio y amor, donde fluye el perdón y la gracia del Señor. Ok, hemos estado viendo la serie Imitadores de Jesús. Y esta es la última parte de esta serie. Y hemos estado viendo diferentes situaciones en las que podemos imitar a nuestro Señor Jesús. En la forma en que Él trataba a otros, en que se relacionaba, la forma en que Él amaba, la forma en que Él actuaba, la forma en que Él se desenvolvía en su entorno, cuáles eran sus motivaciones, ¿verdad?, para hacer lo que hacía. Y entonces hemos aprendido diferentes cosas acerca de las cuales podemos nosotros imitar a Cristo. Pero el día de hoy es importante que terminemos este tema entendiendo lo siguiente: todo lo que hacemos, quiero que me escuche bien, todo lo que hacemos tiene una trascendencia en diferentes niveles. Es decir, si yo le hago algo a alguien y lo ofendo, hay una trascendencia a nivel relacional humano, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, acepto a Cristo en mi corazón y decido caminar en la palabra, esa decisión tiene una trascendencia también, no solamente humana y física, sino también espiritual, y no solamente espiritual, sino también eterna. Entonces necesito que entendamos los niveles de trascendencia que tiene lo que hacemos, lo que decidimos, lo que decimos y lo que estamos tratando y haciendo con los demás. Tiene una trascendencia humana, diga conmigo trascendencia humana, diga conmigo trascendencia espiritual, ahora diga conmigo trascendencia eterna. Con eterna, ¿a qué nos referimos? Cuando una persona decide seguir a Cristo, esa persona cambia su eternidad, ¿verdad? De vivir una futura eternidad separado de Dios a vivir una eternidad en Cristo. Y entonces, mis hermanos, es bien importante que entendamos estos tres tipos de trascendencia, porque el tema de hoy se llama el legado de los imitadores de Jesús. ¿Se oyó? El legado de los imitadores de Jesús, porque lo que usted y yo hacemos, salud, no solamente nos afecta a nosotros, sino también, repito, tiene una trascendencia hacia adentro y hacia afuera en diferentes niveles. Entonces, mire, a veces pasa que en nuestras relaciones cotidianas, en la familia, lastimamos y herimos, o decimos cosas que tal vez en ese momento no queríamos decir y después nos arrepentimos. El problema es que el daño ya está hecho. ¿Sí se oyó? A veces decimos cosas que no queremos decir y después nos arrepentimos. El problema es que el daño ya está hecho. Es decir, si usted como papá va con su hijo directamente y le empieza a decir palabras de menosprecio, ¿eso qué va a generar en su corazón? Va a generar dolor, ¿verdad? Va a generar un sentimiento de rechazo y va a generar un montón de cosas. Varía en función de la fortaleza mental y espiritual del muchacho o la muchacha. Algunos hasta se nos trauman, ¿verdad? Y otros no. Hay quienes dicen, no, por ejemplo, cuando hablamos de la educación de las generaciones anteriores, decimos, mi papá me crió o mi mamá me crió con la chancla y no estoy traumado, ¿verdad? Y no, muchos no nos traumamos y algunos sí. Estas generaciones son más frágiles todavía y estas generaciones ya se trauman porque uno no usa o no termina las palabras con E, ¿verdad? Entonces ya se nos trauman porque no decimos amigues y todas esas cosas. Y a lo mejor da risa, pero
es importante que entendamos que si nosotros estamos buscando imitar a Jesús, entonces no nos vamos a dejar llevar por ninguna corriente que no sea la palabra de Dios, y nuestras acciones van a tener diferentes consecuencias, no solamente para nosotros, sino para los demás. Y entonces, imagínese que no tuviera la Biblia escrita. En el libro de los Hechos, los discípulos de Jesús no tenían toda la Biblia escrita como la tenemos nosotros. Es más, apenas estaba escribiendo algunas partes ya del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no tenían el Nuevo. El Nuevo apenas estaba en proceso. Y entonces, en el Antiguo Testamento, pues, de alguna manera directa no se habla de Jesús. En el Nuevo Testamento sí. Ahora imagínense cómo era hablar de Jesús para la iglesia primitiva. Ellos, imagínense a Juan diciendo, mis hermanos, en Juan 3:16, no, pues se lo escribió él, todavía no podía decir eso, ¿verdad? A ver, busquen Primera de Tesalonicenses, y Pablo todavía no era transformado ni nada, no había eso. ¿Qué había? ¿Qué era lo que había en ese momento? Había dos cosas: el fruto de los seguidores de Jesús y el testimonio de poder de parte del Espíritu Santo a través de los seguidores de Jesús. ¿Sí se oyó? Había el fruto de los seguidores de Jesús, es decir, su testimonio, la forma en que ellos vivían y en que ellos se relacionaban, decía mucho acerca de quiénes decían ellos ser. Y la segunda es que había el testimonio de poder de parte del Espíritu Santo a través de los seguidores de Jesús. Es decir, oraban por las personas y las personas eran sanadas. Oraban por las personas y las personas recibían al Espíritu Santo. Y entonces esas dos cosas juntas generaban que la gente que no conocía de Cristo empezara a creer en Jesús y se acercara y lo recibiera en su corazón. ¿Se oyó? ¿Cuáles eran las dos cosas? Su fruto y el testimonio de poder del Espíritu Santo. Entonces, mire, si una persona quería conocer qué hacía Jesús en aquel entonces, ¿a quién tenía que ver? A sus discípulos. Sus discípulos les decían, Jesús nos enseñó esto, pero no solamente les decían que enseñó, sino que también lo vivían. ¿Sí se oyó? Entonces, imagínese este tiempo que estuviéramos viviendo situaciones similares y que las personas pudieran decir, wow, porque conozco a Ricardo, conozco a Jesús. Porque conozco a Katy, conozco a Jesús. Ahora entiendo cómo es Jesús por la forma en que vive Germán. Ahora entiendo cómo es Jesús por la forma en que vive Haney. Buenas tardes. Y entonces, mire, si esto fuera real, ¿verdad? ¿O no? ¿Si es real? ¿No es real? Eso espero. ¿Verdad? Qué bonito sentiríamos nosotros decir, wow, la gente está conociendo a Jesús a través de lo que yo estoy haciendo, del testimonio que estoy dando. Y no es para que uno se sienta mucho, sino para que uno diga, qué bueno que Dios me usa. ¿Sí o no? El asunto es que desafortunadamente en este tiempo se están juntando diferentes situaciones que hacen que la gente no se acerque a Dios, que hacen que la gente no se acerque a Cristo. Y uno de ellos, mis hermanos, con tristeza tengo que decir, es el mal testimonio de la iglesia. ¿Se oyó? Es el mal testimonio de la iglesia, entre otras cosas. Y usted puede decir, no, el que no se quiere acercar no se acerca, no depende de mí. Y en cierta manera tiene razón. Pero usted y yo podemos ser un factor decisivo tal vez, o la cerecita del pastel. Y mire, esto no quiere decir, porque escuchaba una persona que decía, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y pues sí, aquí está, desde el pastor hasta todos.
de alguna manera, ¿verdad? A ver, levanten la mano los perfectos santos que nunca pecan. Ay, ni uno, ¿verdad? Levanten la mano los pecadores. Levanten la mano los que alguna vez han dicho un chisme. Levanten la mano los que alguna vez han escuchado un chisme. Bola de chismosos que somos, ¿verdad? Es decir, ahora que entendemos nuestra identidad en Cristo, sabemos el valor que ahora tenemos. Pero no nos engañemos, sabemos en qué estábamos. De tal manera que la iglesia va a estar llena de seres humanos que se equivocan, ¿sí o no? Que cometen errores, que de repente vienen en sus 5 minutos, que de repente no es el mejor momento. Pero desafortunadamente, todas esas cosas que a veces no cuidamos, porque una cosa es la forma en que yo vivo y reflejo a Cristo de manera natural. Y eso, mis hermanos, no cuesta trabajo. No sé si se entiende. Cuando yo voy a la palabra y yo empiezo a alimentarme de la palabra y yo empiezo a tener una relación con Dios y empiezo a conocer a Jesús, van a surgir cosas en usted de manera naturalita. ¿Eso quiere decir que ya es perfecto? No. ¿Se va a volver a equivocar? Muy seguramente sí. Pero al mismo tiempo que de repente me voy a equivocar, también de repente voy a tener reflejos, destellos. Ahí tienen a Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y el Señor Jesús: ni sangre ni carne te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces imagínense a Pedro así como que: oh sí, claro, es que y Dios y yo andamos. Versículos después le dice Pedro al Señor Jesús cuando dice que lo van a matar: nunca te acontezca esto, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ni carne ni sangre te lo reveló. Así le dijo. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Y entonces, ¿cómo? Le acaba de revelar el Espíritu Santo algo y de repente ya lo está usando el diablo. ¿Por qué? Nadie dijo que Pedro fuera perfecto, ¿verdad? Ni infalible. Y le estoy diciendo todo esto porque tanto el que está viendo la predicación en YouTube, porque la vamos a subir, no habíamos subido las anteriores porque el editor se nos fue 2 semanas, pero ya le desconté las 2 semanas, no se preocupen, soy yo. Entonces lo vamos a subir y el que nos ve también puede entender esto. Que si bien estamos en un proceso en donde Dios está haciendo la obra en nuestras vidas y muchas veces tenemos destellos, ¿verdad?, maravillosos de cristianismo natural y genuino, pero también muchas veces vamos a tener sin querer apagones, esos chispazos de cortocircuito porque nos equivocamos. Y entonces, mis hermanos, desafortunadamente el diablo usa eso, entre muchas otras cosas, para desanimar a otros. De tal manera que si yo no estoy andando en el Espíritu y ando en mi carne, muy seguramente voy a tener más cortocircuitos que destellos. Y entonces, entre más cortocircuitos muestre, menos lo voy a decir de otra manera, me voy desacreditando. Es decir, conozco a cristianos que ya no le pueden hablar de Cristo a sus vecinos porque han dado tan mal testimonio con los vecinos que pues dicen: ¿ahora cómo les hablo de Cristo? Pues si bien que saben cómo soy. Escuchan toda la gritería que hay en mi casa. Me han visto salir de la casa discutiendo con mi mujer, gritándole a mis hijos. Les ha tocado ver mis fiestitas que de repente hago, que no son tan cristianas. ¿Y ahora con qué cara les habló de Cristo? Cuando nosotros, o por causa nuestra, el nombre de Cristo es vituperado, dígase, es menospreciado, se ha hablado mal de Cristo, se ha hablado mal de la iglesia,
tiene una trascendencia también. Tiene una trascendencia en lo espiritual, en lo físico y en lo eterno. Y entonces, mire, si queremos reflejar a Cristo, busque Gálatas 2:20, por favor. No, fíjese lo que dice Gálatas 2:20, por cierto. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy como juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ojo con esto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, el Señor Jesús decía que el que quería seguirlo debía hacer una cosa primero: negarse a sí mismo. ¿Lo recuerda? El Señor Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que con Cristo está ¿cómo? Está crucificado, está juntamente crucificado. ¿Para qué era la cruz? Para muerte, para matar. Entonces el apóstol Pablo básicamente está diciendo, me morí, pero no me morí en cualquier lugar, me morí con Cristo. Y así como Él murió, yo morí. Pero sabemos que el Señor Jesús no se quedó en la tumba. ¿Él qué hizo? Resucitó. Entonces nosotros también, en el contexto espiritual, cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él, morimos o deberíamos morir a nuestra vieja naturaleza. Y entonces de ahí se deriva también la importancia del bautismo, pero eso es otro cantar que después vamos a platicar. Necesitamos morir a nosotros mismos y resucitar. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, está hablando de muerte y resurrección. Dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero ahora ¿quién vive? Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo en mi día a día, lo que vivo todos los días, en mi cotidianidad, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo nos enseñaba que debíamos andar por fe y no por vista. Y dice que lo que vivimos ahora, salud, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Significa que usted puede ver muchas cosas, pero eso no debería mover para nada su posición espiritual. ¿Se oyó? Usted podría ver muchas cosas, pero eso no debería mover su posición espiritual. Usted camina ¿cómo? Por fe. Y entonces por fe yo escucho la palabra, y al escuchar la palabra por fe obedezco la palabra. Alguna vez, seamos bien honestos aquí, mire, la cámara nada más me graba a mí, no lo graba usted, así que no se preocupe. ¿Alguna vez ha entrado en conflicto con algún principio bíblico? ¿Alguna vez ha dicho, ¿cómo el Señor me está pidiendo que yo obedezca en esto? Y le da un poquito de trabajo. Seguramente sí. Nomás que no se quiere quemar, por eso no levanto la mano. Pero la voy a levantar yo porque a mí sí me ha pasado. ¿Verdad? Decimos, ¿cómo el Señor me pide que haga esto? Le voy a poner uno bien simple, amar a sus enemigos. ¿Cómo el Señor me pide que ame a mis enemigos? Es más, hay momentos en que Dios es bien específico y no le dice, ama a tus enemigos, te dice, ama a fulanito. Y fulanito fue bien gacho. Se portó muy mal conmigo. Me traicionó, me despreció. ¿Usted tiene algún fulanito en su vida? ¿De repente ha tenido algún fulanito en su vida? ¿Algunos fulanitos en su vida? Cuando Dios le ha dicho, ámalos. Mire, a veces entre parejas dicen las parejas, es que ya no lo amo, y de repente Dios viene y te dice, hija, ama a tu fulanito. Hijo, ama a tu fulanito.
Pero si es bien malo, no me hace caso, no me da tiempo, y no esto, y no el otro, y aquella también es así, es así, es así, ¿cómo la voy a amar? Le vuelvo a preguntar, ¿le ha hecho alguna vez ruido o le ha causado conflicto algún principio bíblico? Sí, ¿verdad? Pero dice la palabra que lo hacemos por fe. Y entonces cuando lo hacemos por fe, digo, Señor, mira, no estoy de acuerdo, no lo entiendo, pero si tú me dices que lo haga, lo voy a hacer. ¿Se oyó? Señor, tal vez no estoy de acuerdo, no lo entiendo, no me siento enteramente preparado para hacerlo ahorita, pero si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer. Y entonces, mire, pasa esto. Vente, Fer. La única desventaja de poner a Fer adelante es que está bien grandote. No, quédate ahí abajo si quieres, para que se vea más parejo. Sí, porque así ya, mira, ahora sí. Ay. Y entonces, mire, imagínense que Fer es fulanito. El fulanito de mi vida. ¿También de la tuya? Y entonces Dios me dice, ama a Fer. Y al principio, es más, mira, ni me toques porque te pasaste conmigo. Se portó tan gacho que si o no, a veces se nos tuerce la tripa por dentro cuando nos dice Dios ama a tus enemigos. Seamos honestos, no pasa nada. Y entonces yo digo, Señor, yo creo que no se lo merece. No estoy de acuerdo. No me siento con ganas de hacerlo, pero si tú me dices que lo haga, porque creo en ti, ahí voy pues. Y entonces, mire, no es que usted va a llegar y, pero te amo, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? No va a llegar así. A lo mejor al principio va a llegar y va a decir, hola. Y después, puede ser que usted llegue y, hola, buenas tardes. Hace calor, ¿no? Pero con el tiempo, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Y podemos ir subiendo el nivel, y subiendo el nivel, y subiendo el nivel, a un grado que, hermano, me da gusto verte. Dios te bendiga. Y hace unos meses me caía de la patada, pero ahora de veras lo amo. No, o sea, es un ejemplo, no es que... no te me agüites. ¿Pero ya ha pasado? Gracias, Fer. No sabía que venías lesionado, hermano, híjole. Pero ¿cómo empezó todo? Por obediencia en fe. Había la motivación anímica, emocional. No. Había el sentimiento de decir, ok, el Señor dice que ama a mis enemigos, ya lo amo. No. Estoy seguro que no había amor. ¿Pero qué hubo? Hubo obediencia. Y entonces, este primer punto es, yo necesito obedecer por fe y no por motivación. ¿Sale? Anótelo ahí. Necesito obedecer por fe y no por motivaciones externas o internas. En cuanto a sentimientos, en cuanto a ideas, en cuanto a pensamientos. ¿Sí me explico? Porque la fe es una motivación, pero es otro asunto. A motivaciones sentimentales, motivaciones filosóficas, motivaciones de cualquier otra índole que no sea de fe. Mi motivación es la fe. Y por fe, aunque de momento no lo sienta, lo puedo empezar a hacer. Y hacer, y hacer, y hacer, hasta que llega el momento en que se vuelve real. Amén. Punto número 2, busque Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20.
Mateo 7, 16 al 20. Fíjense, dice, es el 16, sí. ¿Por sus frutos qué? Dice, por sus frutos los conoceréis, no dice, por sus frutos lo conoceréis. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos o nanches del mango o peras del olmo? ¿Verdad? No. Siguiente. Todo, dice, así todo buen árbol da ¿qué? Da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Adelante. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí es donde algunos tragamos grueso, ¿verdad? Ay. Y entonces dígale al que tiene a un lado, te urge dar buen fruto. Y ahora contéstele usted, dígale a ti también, no te hagas. Nos urge dar buen fruto, ¿verdad? Pero dice algo bien interesante, dice que al árbol se le conoce por sus frutos. Mire, cuando llegamos a este lugar, aquí afuera hay un arbolito de mango. Y entonces yo lo vi bien feo. Bien feo, al grado tal de que ya estábamos por empezar a sacar los machetes y las hachas y le íbamos a dar crán. Y en eso vino el dueño del lugar. Y estábamos platicando de la sombra del manguito y lo volteé a ver y me dice, dice, este manguito, dice, da muy buenos mangos, ¿eh? Y yo así como de, volteé a ver el árbol y, ¿en serio? Le digo, pues qué bueno que me dices, porque yo estaba así de tirarlo, porque se ve todo feo, tiene ahí unas cositas medio feas, las hojas no se ven bonitas, no se ve frondoso, se ve como medio feyollín. Por ahí me dijeron que tiene una plaguita que le tenemos que limpiar. Sin embargo, me dice el dueño, cada que da mangos son buenos mangos, los da bien dulces. Y entonces mire que verdad tiene la palabra, ¿verdad? ¿Cómo debió haber juzgado al árbol? Por la calidad de su fruto, no por cómo se ve. Dicen en el mundo que no juzguemos un libro por su portada, ¿verdad? ¿Y cuántas veces a usted lo han juzgado por su portada? Mire, cuando estudiaba, ahí les encargo a Michi, porfa, porque nos ayuda con los ratoncitos. Cuando estudiaba, el primer mes de mi carrera, noté que nadie se me acercaba. Y yo decía, bueno, no se me acerca nadie. Yo me acercaba a querer socializar y era así como de, sí, y me sacaban la vuelta. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Y en eso en eso me encuentro una amiga o una ex compañera de la preparatoria que se empieza a llevar con los de mi salón. Y pues llega el momento en que le pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie me pasa, nadie me habla, nadie me hace caso? Y me dice, es que te está pasando lo mismo que te pasó en la prepa, todos creen que eres bien sangrón. Todos creen que eres bien creído. Y yo así de, pero no soy así, ¿o sí? Y entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que me empezaran a tratar. Y entonces sí, se fueron todos. Entonces sí, empecé a hacer amigos y se empezaron a llevar conmigo. Y gracias a Dios el comentario fue, no me imaginé que fueras a hacer así porque tienes una cara. Y yo, Dios mío, ahora mi oración es, opérame la cara, Señor. Cambia mi lamento por gozo, Ana. Porque desafortunadamente, ¿cuántos damos una primera impresión así como de que somos duros o somos medio sangrones o somos medio creídos? Aquí hay varios, nada más que no voy a señalar a nadie. Hay unos que dicen hay unos que tienen una primera impresión de que dicen, este hermano me va a sacar pistola ahorita, me va a asaltar o me va
a pegar o se va a enojar o no sé si decirle algo porque se ve que no va a responder correctamente. Y entonces muchas veces se nos juzga por apariencia, pero nos tienen que conocer. Ahora, ahí le va. Una cosa es que, por ejemplo, Ricardo me da una mala impresión, pero yo empiezo a tratarlo y en el trato me voy dando cuenta que es bien buena onda. Pero otra cosa es que Ricardo intencionalmente venga y me comparta de su fruto. ¿Sí soy yo? Una cosa es el fruto que damos sin querer queriendo, o sea, por el trato diario, y otra cosa es el fruto que damos de manera intencional. ¿Sí yo? Entonces, aquí está diciendo la palabra que nos van a conocer por nuestro fruto, pero, ojo, la palabra del Señor dice que somos luz, y que la luz debe de alumbrar, que somos sal, y que la sal debe dar sabor. Entonces, si usted y yo somos un árbol que está dando fruto, no somos un árbol que nada más está así como que, pues ahí agarren, sírvanse a ver si encuentran algo, si encuentran, tómenlo. No, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ofrecer ese fruto, porque no puedo alumbrar de otra manera. No puedo dar sabor siendo sal de otra manera. Porque ¿de qué me sirve tener la sal en la alacena y nunca ponérsela al guiso? ¿De qué sirve poner la lámpara abajo de la cama? Es importante que nosotros intencionalmente demos ese fruto y que la gente nos empiece a conocer y empiece a ver a Jesús a través de nuestra vida. Entonces, dijimos, punto número 1, la obediencia es por fe y no por motivaciones emocionales o sentimentales, ¿verdad? Punto número 2, la evidencia está en el fruto, pero no en el fruto pasivo, en el fruto intencional. ¿Se oyó? La evidencia está en el fruto intencional que yo doy. Punto número 3, segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Encarga. En otras versiones dice, esto enseña. Porque ¿cómo lo va a encargar si no enseña a hacerlo? ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, me encanta ver la familia Parra de Zumpango. Es que, claro, para que no nos confundamos, ¿verdad? De Parras. Pero acá hay una tradición de generación en generación con el asunto de la charrería, ¿sí o no? Pero no es que un día nació el flaco y solito se montó al caballo y ya él sabe hacer todo, ¿verdad? ¿Qué requirió? El flaco es el hijo de mi hermano Javier, así le decimos de cariño. ¿Qué requirió? Que mi hermano Javier lo agarrara y lo subiera al caballo y le empezara a enseñar. Y entonces, ¿qué cree? Los nietos también ya le saben, ¿sí o no? Y le saben bien. ¿Por qué? Porque ha habido la enseñanza generación tras generación y esto es maravilloso. Porque es una tradición muy mexicana que refleja nuestras raíces mexicanas y qué importante es que mantengamos esas tradiciones tan bonitas, ¿verdad? Cuando enseñamos la palabra de Dios o cuando aprendemos la palabra de Dios, nosotros necesitamos dejar un legado. ¿Cómo? Enseñando a otros. Mire, hace rato mi esposa cuando pasó al frente dijo que nuestra nena Aria pidió que oráramos por ella aquí. Lo que dijo Aria en el carro cuando veníamos fue, mamá, al rato ¿puedo pasar a que la iglesia ore por mí? Y entonces es algo que nos sorprende porque vemos el fruto que la niña ahora está dando. Pero mire, y sin que suene mal, ¿sabe por qué lo da? No porque nada más nació así, porque su papá y su mamá
sobre todo su mamá, se lo enseñaron. Digo sobre todo porque yo tengo que andar viajando y ella pasa más tiempo con la niña. Pero los dos de alguna manera le hemos enseñado a que ella puede acercarse a nuestro Señor y pedir. Y sabe que cuando estamos juntos, esto todavía es más fuerte. Y entonces imagínense cómo nos sentimos como papás de ver a nuestra nena decir, quiero que oren por mí. Mire, no me da tanta alegría y tanto orgullo. Perdón, lo voy a volver a decir. Me da mucho más alegría y orgullo esto que verla en un festival del Día del Padre. Es maravilloso ver a tu hijo, a tu hija en un festival del Día del Padre y Día de la Madre, ¿sí o no? Pero ver que tiene frutos de espiritualidad, de buscar a Dios, eso, no tiene idea cómo nos llena como papás. ¿Por qué? Porque lo que hemos oído, esto enseñamos. Y entonces, mis hermanos, en este punto, y lo voy a tratar de abarcar lo más rápido que pueda, esto debe de ser intencional, no puede ser fortuito. Así como el fruto no es nada más pasivo, sino intencional y activo, enseñar tiene que ser intencional también. Mire, de repente tenemos reuniones de jóvenes y algunos jóvenes vienen porque solitos les cayó el 20 que necesitan a Dios. Del 100%, ¿sabe cuántos son ese tipo de jóvenes? ¿No? Como un 20% de jóvenes que dicen, sí, yo quiero aprender. El otro 80% está porque mamá y papá, o mamá o papá vino y nos los aventó. Buenas tardes. Vino porque papá y mamá ya no saben qué hacer con él. Y entonces vienen y dicen, pastor, ahí está. Ahí se lo encargo. Y entonces, mire, ahorita por diferentes cuestiones, no hemos tenido una reunión regular de jóvenes. Pero aún así, reuniéndonos cada sábado, lo que nosotros enseñamos está muy limitado. Necesitan un refuerzo diario. Y yo no me voy a ir a vivir a su casa para estar dando refuerzo diario a sus jóvenes. Yo tengo que dar el refuerzo diario a los míos. ¿Quién es el responsable de dar ese refuerzo diario? Papá y mamá. De enseñar, de dar el fruto. Usted quiere que su hijo sea honesto. Usted necesita dar frutos ¿de qué? De honestidad. Usted quiere que sus hijos sean personas con un vocabulario espiritual y bonito. Usted mismo debe de tener ¿qué? Un vocabulario espiritual y bonito. Si cada vez que usted abre la boca salen culebras y salen alacranes, pues no espere que su hijo hable bien bonito, ¿verdad? De repente ha tocado que viene el niño, y no sé si ya ha pasado, pero a nosotros sí nos ha pasado, que viene algún niño y el niño dice una grosería. Y entonces papá y mamá le hacen, ¡oh! ¿Dónde oíste eso? Y ha habido niños que dicen, tú lo dijiste ya otra vez. Y la cara de papá y mamá se pone de todos los colores y nosotros así como de, nada, tranquilo, no pasa nada. Grosero. No. Nosotros juzgamos, ¿verdad? Dicen ahora, escuchamos, pero no juzgamos, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero es evidente que tiene que haber una enseñanza distinta, ¿verdad? Y entonces el legado que dejamos como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, debería de ser evidente, intencional, no solamente pasivo, debería de ser activo, debería ser algo que nos permita enseñar y dejar un legado de enseñanzas a nuestros hijos. Porque mire,
¿Cómo espera que sus hijos sean respetuosos con su esposa si usted todo el tiempo le está gritando y tratándola mal? Y viceversa, porque pasa también en ambos sentidos. Queremos que nuestros hijos sean personas de bien, que respeten a otros, y resulta que afuera son unos prepotentes, son unos sangrones, que a todo el mundo le andan faltando el respeto y dicen, ¿de dónde lo aprendió? Pues de donde lo ve. ¿Y dónde lo puede ver? Muy seguramente en casa. Y aquí es donde muchos nos escandalizamos, porque la mayoría estamos acostumbrados a pretender dar enseñanzas y frutos pasivos. Nada más a decir, hijo, tú no digas mentiras, con la botella en la mano y diciendo, papi, pero tú no debes de tomar, esto no está bien, pero tú no debes de tomar. Buenas tardes. Y mire, no se sienta juzgado, porque todos de alguna manera nos equivocamos en esto. Queremos que nuestros hijos sean bien bonitos, bien buena gente, y nosotros no somos tan buena gente como queremos que ellos lo sean. Y no lo voy a dejar nada más ahí. Cuando hablamos de dejar un legado como imitadores de Cristo, hablamos de ser influencia, no solamente en nuestra casa, sino con los que nos rodean. Entonces, mis hermanos, qué importante es que nosotros estemos viviendo con naturalidad nuestra relación con Dios, para que solito se refleje. Pero no solamente eso es bueno, también activamente mostrarlo y darlo. Y no le digo todo esto para que usted se sienta de alguna manera condenado, porque le repito, todos cometemos este error, todos caemos en eso. Algunos de una forma, algunos de otra. En ciertas cosas tal vez nos falta trabajar más para enseñar a nuestros hijos o para influir en los demás. Entonces dijimos, punto número 1, obedezco por fe y no por motivaciones sentimentales o emocionales. 2, doy fruto de manera intencional, no solamente pasiva. 3, impacto a mis generaciones con lo que les enseño a hacer, con mi ejemplo y con mi acción. ¿Se oyó? Punto número 4, Mateo 6:4, ya vamos a acabar. Mateo 6:4. Fíjense, dice, para que sea tu limosna en secreto. El contexto es que dijo, cuando dijo el Señor Jesús, cuando ustedes den, no sean como los fariseos, ¿verdad? Que hacen todo un escándalo para que todos lo vean, ¿verdad? Porque ahí estuvo su recompensa. Mejor tú, cuando des tu limosna, hazlo como en secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará como en público. Entonces, este punto 4 tiene que ver con obedezco hasta en lo secreto. ¿Se oyó? Obedezco hasta en lo secreto. ¿Y por qué es importante mencionar este punto? Porque la mayoría de repente, no sé qué pensamos, que hacemos cosas en nuestra intimidad solos pensando que Dios no ve. Y entonces cuando estamos solos hacemos un montón de cosas que no haríamos en público y nos autoengañamos pensando que Dios no ve. La realidad es que sí ve, y usted lo sabe, y yo lo sé. Y todo eso que usted y yo pudiéramos hacer en secreto, pues no está ni tan en secreto, porque no nada más lo ve Dios, lo ve el diablo y también los demonios. ¿Para qué? ¿Se acuerda cuando te dije de la foto? Para tomarle la foto cuando lo está haciendo y luego venir y enseñarle la foto. Mira lo que hiciste. Qué bonito te ves haciendo esto. Buenas tardes. Punto número 4, obedezco a Dios hasta en lo secreto. Aun cuando no hay nadie que me vea, salud, para decir que soy muy bueno,
Aun cuando no hay nadie que me vea para decir, ella sí es cristiano. Aún en mi soledad obedezco. Aún en mi soledad busco agradar a Dios. Y entonces, vamos al último punto, Lucas 9:23. Ya lo mencionamos, pero vamos a cerrar con esto, el versículo, pero vamos a cerrar con este punto. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo y sígame. ¿Así dice? Tome su cruz cada mes y sígame. ¿Así dice? Dice cada día. Entonces, esta vida de un imitador de Cristo tiene una periodicidad. ¿Sabe cuál es? Diaria. O sea, es un estilo de vida. Y de repente, todos tenemos diferentes estilos de vida. Estilos de vida, estilos de cómo nos divertimos, cómo vacacionamos, cómo nos alimentamos, cómo viajamos, cómo vivimos, cómo nos organizamos en casa. Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Pero desafortunadamente la mayoría no estamos desarrollando un estilo de vida en Cristo adecuado, correcto. Tenemos un estilo. Por ejemplo, está el estilo dominguero. Y o sea, no tengo nada en contra de que venga los domingos. De hecho, qué bueno que viene, porque tenemos que juntarnos a adorar a Dios y a buscarle. Pero no se lo digo desde un aspecto religioso. El estilo dominguero es el que solamente tiene relación con Dios los domingos. Porque venimos cada domingo, ¿verdad? Bueno, algunos y otros no, pero viene muy seguido. Venimos cada domingo, o eso tratamos, ¿verdad? De ser constantes. Pero en la semana, ¿qué pasa con mi relación con Dios? En la semana, ¿qué sucede con mi relación con Dios? ¿Es un estilo de vida diario? ¿O simplemente no lo hay? Ojo, dar gracias por los alimentos no cuenta como parte de mi relación con Dios. Eso es básico. Y es hasta familiares de asuntos. Es más, algunos ya hasta por religión lo hacen, ya tienen su oración hecha, ¿va? Ya sabemos que si pongo a orar a fulano, orar la misma oración que ora cada vez que da gracias por los alimentos. Ya parece rezo, ¿verdad? Pero eso es lo básico. ¿Qué más puedo orar para tener una relación con Dios? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo vivir? Para verdaderamente tomar mi cruz cada día. Porque mire, la mayoría de los creyentes vamos avanzando gradualmente. Hay 2, 3 casos maravillosos que son como unicornios, o sea, me refiero a que no son fáciles de encontrar, que desde que llegan a Cristo entienden rápidamente su identidad y empiezan a suceder cosas poderosas en la vida de esa persona. Pero la mayoría, aprovechando que estás aquí, César, ven. La mayoría empieza dando, párate ya, en la raya viendo hacia mí. La mayoría empieza dando un pasito, da un pasito, dando otro pasito, y de repente 3 para atrás, y de repente 1 para adelante, y otro para atrás, y 4 para adelante. ¿Sí sabes a lo que me refiero, verdad?
Y no quiere decir que César es un pecador irremediable, porque hay ese movimiento. De repente tiene esos destellos, ¿verdad?, de hijo de Dios, y de repente tiene un cortocircuito. Y nosotros humanamente lo vemos así. Pensamos que es como dar un paso atrás. ¿Y sabe qué? Ninguno de sus errores, y eso téngalo claro, ninguno de sus errores lo mueve un centímetro del amor de Dios para su vida, de la misericordia para su vida. La única forma en que César puede ir atrás es cuando él dice: decido ya no creer en Dios, decido renunciar a mi fe. Y entonces ya no da un paso, se va. Buenas tardes. Gracias. Mientras, a lo mejor usted siente que anda bailando el vals, ¿verdad? Y para adelante y para atrás. Y la realidad es que todos tenemos batallas que tenemos que librar. No solamente afuera, sino adentro en nuestra cabeza. Y muchos vamos entendiendo nuestra identidad en Cristo poco a poco. Yo llegué a Cristo, llegamos a la iglesia, para decirlo de otra manera, cuando yo tenía 7 años. Y yo entendí hasta los 16. Y entonces quiere decir que todos esos años me la pasé bailando el vals, con un pie en la iglesia y otro en el mundo, pero recibiendo, teniendo influencia. Afortunadamente mis padres no me dieron opción, entonces había que ir a la iglesia y había que estar escuchando y había que estar recibiendo, y sí o sí me inscribían en la escuela bíblica y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba. A la larga genera un fruto, a la larga genera un resultado. Y entonces, mi hermano, le digo todo esto porque es bien fácil desanimarse cuando queremos normar un estilo de vida cristiano en nuestra vida. Porque estamos en ese proceso, ¿sí o no? Estamos en esa batalla, en esa lucha diaria, en ese negarme a mí mismo, en ese tomar mi cruz y morir. Y de repente se nos atraviesan esos benditos 5 minutos en donde mi carne anda, pero que sí. Y reacciono mal. Y le grito a alguien de mi familia, o me enojo con alguien, o hago un pequeño drama en el trabajo. Y muchos de nosotros, mal influenciados por el diablo, pensamos: ya se acabó, ya la regué, Dios no me va a perdonar, me va a mirar con desprecio, con desagrado, porque me equivoqué. Pero la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que donde sobreabunda el pecado, se lo voy a decir de otra manera, donde sobreabundan los errores, donde sobreabunda lo que está mal, ahí abunda la gracia. El poder de Dios se perfecciona no en sus fuerzas, se perfecciona en su debilidad. Y entonces el débil puede decir: soy fuerte. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Puede haber mucho pecado, pero siempre va a haber más gracia. Puede haber muchos errores, pero siempre va a haber más gracia. Y donde a usted y a mí nos ha costado trabajo normar este estilo de vida, porque pensamos que al equivocarnos, esto ya nos desconecta de la realidad. Y esto se lo digo en el afán de que me lo entienda como es que deberíamos entender que es una muy buena oportunidad para conectar más. ¿Se oyó? Cuando usted se equivoca, cuando usted peca, tiene una muy buena oportunidad de conectarse más.
de conectarse mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo andaba agarrado de Dios así. Ahí déjalo así, quédate, no te muevas. Mirando al frente. Marche, no. A lo mejor yo andaba agarrado de Dios así. Y entonces me equivoco y peco. Y yo llego pensando, Señor, aunque sea el dedito, Señor, déjame agarrar. Porque me equivoqué tanto. Porque no merezco estar tomado de tu mano. Señor, aunque sea, déjame agarrarte del dedito. Ya ha pasado, me ha pasado a mí. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando realmente? Que nuestro Señor me está diciendo, hijo, ¿qué te pasó? Vente. Y entonces yo llego, Señor, pero es que mira, aunque sea del dedito. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, César intenta abrazarme, ¿verdad? Pero el Señor viene y lo toma y lo abraza. Y dígame si esta conexión es mejor que esta. ¿En dónde está el asunto? De entender que mi error no hace que todo se acabe. Me da una oportunidad de volverme a agarrar, pero mejor, más fuerte, con mayor intensidad. Si esto sucedía cada semana y me desconecté, hoy yo puedo regresar y agarrarme más fuerte, y que no sea cada semana, que sea todos los días. ¿Sí lo entiende? ¿Lo entendemos? Póngase de pie un momento. Y entonces, mire, cuando hablamos de dejar un legado, sinceramente, es algo que sí tenemos que considerar. Pero cuando la gente vive religión, lo ve como presión. ¿Sí soy yo? Cuando la gente vive religión, todo esto lo ve como presión. Debo dejar un legado. Y entonces anda en su carne, en sus fuerzas, tratando de dejar un legado. Pero, y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, mi papá es un hombre que no se sentó con nosotros a predicarnos de la fe. Es decir, no es que un día se sentó en la sala, nos llamó y nos dijo, a ver, hijos, vengan. Miren, dice Hebreos que la fe es esto, y nos dio una prédica en torno a la fe. ¿Sabe cómo aprendí que es la fe? Viendo a ese hombre hacer cosas que otros dirían, no lo va a lograr, y lográndolo, porque confía en Dios. Haciendo como dice la palabra, comprando sin dinero, por ejemplo. Confiando en la provisión de Dios. No afanándose, descansando en Dios. Y entonces yo vi todo eso en mi papá, y él no me tuvo que predicar sobre la fe, así la aprendí, viéndolo. Y yo no me imagino a mi papá, porque lo conozco, pensando, hoy cómo le voy a hacer para que mis hijos vean que tengo fe. Los que lo conocemos sabemos que es algo que le sale naturalito, le brota solito. ¿Cuántos conocen al pastor Roberto? ¿Cuántos podemos dar testimonio de que es un hombre de fe? No hay más, ¿verdad? Lo conocemos. Es decir, no se levantaba con esa carga de decir, ¿de qué forma les voy a enseñar a tener fe a mis hijos? No, el asunto era bien natural, porque es un estilo de vida que se vuelve natural, y entonces lo puedo enseñar. ¿Cómo? Mostrándolo, para que el árbol sea conocido por sus frutos. Y a lo mejor el día de hoy muchos no nos sentimos tan bien parados en ese aspecto. A lo mejor el día de hoy muchos no nos sentimos así como de que, híjole, realmente estoy haciendo las cosas bien. La mayoría de nosotros tal vez nos sintamos
muy a la baja en este aspecto, sintiendo que no estamos influyendo de la manera tan positiva como quisiéramos influir, o dando tan buen testimonio como el que quisiéramos dar. Pero le digo esto, no se presione. Viva una relación con Dios en su intimidad. Haga eso real. Y su Padre que ve en lo secreto, dice la palabra, que lo honrará en público. Y hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos deje ver las áreas en nuestra vida que no están alumbrando y no están dejando un legado correcto, para que después de eso usted en casa cada día tome un tiempo aparte, privado, y busque de Dios y ore y le pida: Señor, ayúdame a dejar un buen legado. Pero primero, ayúdame a reflejarte a ti. ¿No sabe cómo? Lea los evangelios y fíjese cómo reaccionaba Jesús, qué hacía Jesús, cómo vivía, qué pensaba, qué decía. Y empiece a imitarlo. Y no lo postergue. No diga: ya acabó el culto y la próxima semana lo voy a hacer. Requiere un esfuerzo, requiere que haga tiempo. Y si usted quiere hacerlo y con sus ojos cerrados, empiece a pedirle al Señor. Diga: Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame en qué áreas de mi vida no he sido luz, en qué áreas de mi vida no he sido sal, en qué áreas de mi vida no estoy siendo una influencia correcta para los míos y para los que me rodean. Ayúdame, Señor. Porque si algo quiero que recuerden de mí, es lo que vieron de ti en mí, Señor. Si algo anhelo, Padre, es que mis hijos recuerden todo lo que aprendieron sobre ti, viéndome a mí. Que gente aún venga a Cristo por lo que puede ver de ti en mí. Ayúdame, Señor. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa